Buenas, soy la Mano que Mece y un domingo más tenemos vídeo en el canal. No sé si os habréis podido dar cuenta, pero el ritmo de los vídeos va a cambiar, va a ser domingo sí, domingo no, porque básicamente si no, no me da la vida. En el vídeo de este domingo vamos a hablar del live show / live streaming de los artistas Scarlett Johansson y Jai Kili, un evento que fue realizado y producido por Caravan Trip y tuvo lugar en el Artspace Barcelona. Creo que fue a mediados de octubre y ha sido un evento en abierto esta misma semana en YouTube. ¿Por qué vamos a hablar de este evento? Porque me va a permitir articular el vídeo en dos partes que me interesan mucho. Por un lado, vamos a tratar la personalidad de Scarlett Johansson como artista y cómo ha ido desdoblando y rearticulando su identidad / identidades como artista en los últimos años. Por otro lado, nos va a permitir también hablar de los live shows en la época COVID y digamos cómo estamos reformulando la manera de ver directos y pagar por ellos en esta época donde evidentemente pues no podemos ir a las salas como íbamos antiguamente. Como ya sabéis, me encanta leeros, así que si queréis dejarme algún comentario yo os leo y si no, pues a través de mi cuenta de Twitter, @laManoQueMece. Así que bueno, empezamos. Hace unos días comentaba al sobrino en un tweet en Twitter algo que me llamó muchísimo la atención y quiero traer aquí a colación porque me va a permitir hablar del artista que hoy nos toca. Al sobrino comentaba: los grandes momentos, ¿qué coño es esta pasada colectivo que recuerdo los últimos 10 años? Va sin orden, pues mencionaba en los suyos. ¿Cuáles me dejo? Y también comentaba: me refiero a canciones, hitos con los que todos nos flipábamos con el hype por 1000 a la vez. Tengo la sensación de que esos momentos ya no se producen de la misma manera. ¿Será porque tenemos más opciones de recorrido que antes? Pues a ver, a mí este tuit la verdad que me hizo pensar un montón en grandes momentos y en grandes hitos de los últimos 10 años que a mí personalmente me hayan marcado dentro de lo que siempre hablamos, que es el underground en España. Sin duda, pensé en un nombre que, a pesar de ser bastante nicho, sí que fue dentro de lo nicho y underground bastante colectivo. Y fue, digamos, Scarlett Johansson en aquel momento, Ed Supreme, y, digamos, ese hype que nos generó allá por 2013-2014. Estos años fueron de por sí muy, muy interesantes. O sea, en lo que en música se refiere fue un caldo de cultivo interesantísimo. No me voy a poner ahora a disertar sobre la importancia de los años 2012, 2013, 2014 en la música, pero es importante ponerlo todo en un contexto. Por aquel entonces teníamos a la Droga Lab haciendo su movida desde Sevilla, en tanto que colectivo, de manera muy muy fuerte. Luego, por otro lado, cómo negarlo, los Kefta Boys haciendo también su movida. Y luego apareció la gran personalidad de Cecilio G entre todo esto, ¿no? Es interesante porque entre tantas estaba Ed Supreme, que salió en aquellos años también, y también creó sinergias con estos colectivos y artistas. Pienso, por ejemplo, en Hibridismo, un tema con Cecilio G y producido por Ed Supreme, Cartier Remix con Jan Beef, producido por Yves Saint Laurent, que, bueno, o sea, este remix me parece un bombazo, a día de hoy me sigue alucinando, sobre todo la parte de Ed Supreme me parece muy, muy buena. Y luego también otro tema que me parece top, o sea, tema y vídeo que me parece súper top, North Korea con el Mini. Y el vídeo, si no recuerdo mal, es de Dogbox. Quiero abrir un paréntesis y hablar de la Andalusian Fashion Week, que fue la gira que llegó a realizar Ed Supreme por Andalucía. Tuvo 3 puntos, si no recuerdo mal, Sevilla, Granada y Málaga. Yo estuve en los dos últimos conciertos, en el de Granada y en el de Málaga. ¿Por qué menciono esto? Porque la verdad que fue muy muy guay que llegase a hacer una gira, pero es que el concierto de Granada lo considero bastante relevante porque fijaos si con el paso de los años cambian las tornas, que si no recuerdo mal, esto no lo digo desde un punto de vista periodístico, sino totalmente subjetivo, o sea, desde mi subjetividad como asistente, fue muy fuerte que De La Fuente, creo que estaba De La Fuente con Vicente El Vicio, fuesen los teloneros de Ed Supreme en ese evento. O sea, fijaos
cómo son las cosas, ¿no? O sea, esto me parece como muy fuerte. Entonces, dentro de este caldo cultivo de colaboraciones, años muy fértiles para la escena, porque desde mi punto de vista Ed Supreme supuso un hito, al menos para esta escena. A mi modo de ver, Ed Supreme tenía y sigue teniendo una manera muy particular de hacer música. A mí personalmente me fascinan las imágenes que creaba, una serie de metáforas visuales muy claras y muy interesantes, y en general tenía un imaginario como artista muy particular y que yo personalmente nunca había visto antes en la escena. ¿En qué se basa este imaginario? Pues en gran medida en la cultura pop de los 90. Y esto se articula en distintas vías. Por un lado, hacía bastante name dropping y también name dropping articulado con metáforas visuales, con grandes modelos, grandes artistas y famosas, con muchas dobleces. Es decir, personajes controvertidos y al mismo tiempo muy magnéticos. Y un poco esta idea de la contraposición de lo bello y lo abyecto, las dobleces, digamos, las aristas, ¿no? que puede haber en según qué personajes. Menciona mucho en sus canciones tanto a Winona Ryder, a Kate Moss, a la princesa Diana. Eran como realmente figuras muy recurrentes en sus canciones. Luego, otro point que también me gusta, todo esto metido en una coctelera con grandes menciones a la alta costura, ¿no? Y el tema de las Fashion Weeks, los grandes diseñadores. Y todo esto, por ejemplo, lo vemos en un vídeo también realizado por Doc Pox, que fue ese boom. Y lo que al sobrino mencionaba en su tweet, ese vídeo que nos dejó, o sea, a todos locos y nos voló la cabeza. Quiero recuperarlo en este vídeo porque muchos de los que me veis, pues esto os sonará muy familiar, incluso también os produzca cierta nostalgia, pero para otras personas tal vez no lo conozcan, así que ¿por qué no revivirlo? Y a mí de hecho, o sea, encantada. De hecho es un vídeo al que cada X tiempo acabo volviendo. Así que vamos a verlo y veréis cómo todo esto que he ido comentando está muy presente en este tema. Bien. Bueno, vamos allá. Caleidoscopio, KM ultra obvio, Viva vestida de estrés, carajo oculta, caleidoscopio, KM ultra obvio, Viva vestida de estrés, carajo oculta, caleidoscopio, KM ultra obvio, Viva vestida de estrés, carajo oculta, caleidoscopio, KM ultra obvio, Miss Egipto vestida de estrés, con un chaleco explosivo, terrorismo, preta-porter. Well Obsession, Calvin Klein. Mavi Age es obsesión como EA. She's shiny, blanca nuclear. Catherine Mosquit, mi error preferido en Matrix. Namin, la rosa con weapons en bolso Vuitton. Eva en el jardín es revolución. Namin, catatónico Montana en la Fashion Week. Los ángeles de Vicky respirando speed. Hiperconsciente, saben que el brillo de sus ojos los absorben esas. Namin, Audrey vomitando los diamantes frente a Tiffany's. El vacío suicidando a Marilyn. Vuelca el Lexus híbrido y el túnel me traga junto a Lady D. Todos somos fashion victims, Namin. Me molo bajo el foco. I don't give a fuck up. Miss Egipto, control. Terrorismo, psycho, loco. Me molo bajo el foco. I don't give a fuck up. Miss Egipto, control. Terrorismo, psycho, loco. Divas, I don't give a fuck. I don't
I don't give a fuck. Shiva, Shiva, divas, divas, I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Shiva, Shiva, divas, divas, I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck. No sé si recordáis cuando comenté en uno de los vídeos anteriores que no me gustan los videoclips. Yo no puedo evitarlo, a mí a veces como que me inunda la nostalgia. A mí por esta época yo creo que los videoclips me flipaban, pero porque podíamos encontrar este tipo de propuestas visuales tan interesantes, realmente. O sea, me parece muy guay. O sea, la manera de explotar, digamos, el apartado de grafismo, el collage, o sea, me parece que son cosas muy locas que huían un poco de la estandarización de los videoclips, porque por aquel entonces también obviamente había tendencias dentro de lo que eran los videoclips. De hecho, empezaba a nacer una época un poco de videoclips un poco más high-end, un poco más currados, un poco más guays, pero poco a poco como que sí que se ha llegado como, bueno, pues eso, una serie de tendencias y estandarización de los videoclips que de repente ves esto y son como perlitas, ¿no? Perlitas así como un poco escondidas. Me parece muy chulo. Este vídeo, de hecho, nos permite también hablar mencionábamos esa idea de las figuras controvertidas, un poco esas dobleces, luces y sombras, ¿no? En las grandes personalidades. Nos conduce también a otro de los leitmotiv también de la obra de Ed Supreme / Scarface Johansson, que todavía a día de hoy sigue muy presente en el artista, que es un poco toda esta idea del Matrix y un poco también la teoría de la simulación de Baudrillard. Yo al menos lo veo muy presente en el artista. Un poco esta idea de qué es lo real, si vivimos en una hiperrealidad, todas estas dobleces, se generan tantas capas que ya no somos capaces de distinguir lo real de lo no, y un poco ese juego de dilucidar un poco qué es verdad y qué no, y qué está mediatizado, etcétera. Esto creo que está muy presente tanto en la obra del artista como en su existir, en la forma de ser del artista y de concebir la música y, digamos, de estar presente en el mundo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando allá por 2013, cuando, digamos, hacía canciones bajo el AKA de Ed Supreme, digamos, cuando dentro de lo que es el nicho del underground estaba en lo más alto, coge y desaparece y deja de hacer temas con este AKA, o sea, deja de existir Ed Supreme tal y como lo conocíamos. A mí esto me llamó muchísimo la atención, es decir, cuando estás, digamos, en lo más alto, dentro de lo que es el underground, coge y desapareces, ¿no? Y aquí también incluso entra un poco el concepto así como de posicionamiento SEO, o sea, tú te estabas como posicionando con un nombre y de repente, o sea, rompes el sistema, o sea, lo rompes y dejas de aparecer como tal, ¿no? Empieza también, esto no os lo puedo decir de manera como genealógica, o mejor dicho cronológica, pero borra sus perfiles en Twitter, se los vuelve a abrir, borra Instagram, lo vuelve a abrir, o sea, hace como muchos meneos y la imposibilidad de traquear al artista, ¿no? Y de seguirlo con facilidad. Y empieza una nueva etapa como Scarface Johansson. Me parece también interesante en esta idea de las dobleces, el juego de identidades, la doble identidad como artista, mencionar el tema que tiene, yo lo he escuchado a través de SoundCloud, un tema que se llama Redoble, y de hecho lo firma como Scarface Johansson featuring Ed Supreme. De hecho, la portada del tema es Keanu Reeves y, de hecho, o sea, es como la gran imagen, ¿no? O sea, el gran actor de los 90 y, obviamente, protagonista en Matrix. Y creo que aquí como que juega muy bien con esa manera de manifestar sus distintas identidades y cómo juega con ellas. También me hace pensar un trabajo que sacó en 2017 que se llama Loser, que sonoramente suena mucho como a loser, a perdedor. En el tema de B-Rabbit empieza diciendo, así como una voz en eco, Scarface Johansson, a.k.a. Loser, a.k.a. Ed Supreme, a.k.a. Y luego unas frases que es algo así como otro tipo en el vagón, otro vagón de otro tren, o sea, digamos, esta idea y este juego y esta, digamos,
esta autopercepción como artista que juega con su propia identidad está también muy muy presente dentro de lo que son sus canciones. Como he comentado, juega mucho a borrar sus perfiles y a volver a creárselos, pero también lo hace con sus temas, con sus canciones. Borra temas, los vuelve a subir y de hecho, si no recuerdo mal, lo mismo esto no soy parte de invención en lo que digo, pero esto a mí me suena muchísimo. Creo que, no sé si fue en Twitter, un chico le comentó, hey tal, vuelve a subir por favor este tema que estoy triste y lo necesito. Y Scarface cogió y como que lo volvió a subir a petición, digamos, de alguien que se lo pedía. Esto nos conduce a hablar del live show que ha tenido lugar hace muy poquito y este evento resulta que empieza con el tema Amadeus, que ya estaba publicado, es de estos temas pues que desaparecieron, fue borrado e incluso en la caja de comentarios se lo hacen saber a Scarlett Johansson diciéndole, hey tío, ¿dónde está este tema? Que no lo encuentro. Y bueno, el artista contesta pues que videoclip is coming, ¿no? Entonces este juego de borrar, volver a subir y bueno, y esta dificultad a la hora de poder hacerle seguimiento a un artista. Ya entramos, en el tema de lo que son los live streaming en esta época COVID, ¿no? Y cómo, se están reinventando los directos en un contexto digital. Sin lugar a dudas, creo que han salido cosas muy, muy interesantes los últimos meses a falta de no poder ir presencialmente a las salas. Ha habido eventos donde creo que se ha sabido explotar muy bien lo que es el factor sorpresa y un poco esa cosa de volarnos un poco la cabeza a todos. Pienso en eventos como el que estuvo producido y realizado por Faceta, que tuvimos los conciertos de Antifan, Tripping You y Dark Massive. Yo por este evento la verdad que pagué y no me arrepiento nada, fue una auténtica pasada. Luego, por ejemplo, el directo del Magba con la Rebe y con Chico Blanco, que fue un poco la época, creo que donde podíamos salir a pasear de 8 a 10 o algo así, y la idea de llevar estos eventos al campo, ¿no? A la naturaleza, a espacios abiertos. Esto, la verdad que poder, estrujar las posibilidades del streaming y llevarlo a estos lugares, lo hacen, a mi modo de ver, al menos una idea de unos eventos muy, muy, muy particulares y muy interesantes, para estudiar. Luego, por ejemplo, pienso también en el directo de Katie Kane de realidad aumentada que hubo hace poco, o mismamente yo creo que el gran ejemplo paradigmático que fue el Cuarentena Fest, que yo creo que, al menos desde mi posición de espectadora, lo que era realmente muy muy guay era poder ver cómo era la puesta en escena de cada artista aprovechando, sus posibilidades, limitaciones, ¿no? Porque también recogía un poco esa idea del bedroom pop, pues hecho desde casa, desde la intimidad del artista, y realmente ver cómo se explotaban las posibilidades de cada uno de ellos. Yo creo que para mí eso incluso fue más destacable que la música en sí mismo, ¿no? Luego también hubo otros eventos híbridos y realmente muy, muy, muy llamativos, como por ejemplo el evento organizado por Helsinki Pro, que era una partida de Counter-Strike, con casi toda su plantilla de artistas, ¿no? Desde mi punto de vista, podemos decir que esta serie de eventos van a tener una continuidad, estando las cosas como están. Creo que aquí hay dos temas. Por un lado, creo que la gran pregunta que gravita es cómo hacer que merezca la pena pagar por estos eventos, ¿no? Desde mi punto de vista como espectadora creo que tienen valor per se, pero puedo llegar a entender quien dice, pues bueno, la experiencia presencial es insustituible, etcétera, etcétera. Creo que para dar respuesta, a estas voces hay que jugar muchísimo con el factor sorpresa, ¿no? Estrujar la posibilidad de las plataformas y de los medios, ¿no? Y llevarnos a lugares y a escenarios imposibles de imaginar en un contexto 100% presencial, ¿no? Creo que esta va a ser la gran baza, para el señuelo, jugar con la intriga, jugar con la expectación y jugar con la sorpresa. Y luego también, obviamente, el otro polo que es cómo monetizar, estos eventos. Yo en este vídeo tampoco voy a traer respuestas, tampoco es que sea financiera o algo de esto,
pero digamos, poder explotar las vías de financiación pública o de centros privados y sobre todo desde un punto de vista de marketing, pues jugar mucho con esto, con la expectación que se puede generar y cómo trasladar cosas totalmente inéditas e imprevisibles en este contexto y en estas plataformas digitales, ¿no? Y sobre todo también dar una experiencia audiovisual que sea increíble, y no con esto me refiero sencillamente a un acabado high-end 4K de la leche, sino realmente que audiovisualmente sea significante, sea relevante, ¿no? Si entramos a hablar un poquito más en este live show que se llamaba algo así como Terrorist Win, que de hecho esto ha sido como una de las grandes frases y grandes leitmotiv de lo que es el colectivo Bong, creo que ha sido muy acertado llevar esta idea, digamos, a lo que ha sido el directo, ¿no? Porque, a ver, mi objetivo aquí no es analizar, digamos, este live show, pero sí hacer algunos cuantos apuntes. Creo que conceptualmente han sabido trasladar muy bien esta idea a lo que es el directo. De hecho, por aquí pondré algunos frames que se introduce, digamos, con un manifiesto pseudoterrorista, ¿no? De lo que va a ser esto que vamos a ver, articulado también desde una vis cómica muy, muy divertida. Creo que desde ese punto de vista creo que es bastante guay. Y también desde el ala de lo que es la producción y la realización, la verdad que ha sido un evento bastante chulo. He de confesar, lo mismo con esto estoy derrapando, creo que hay unos cuantos planos así como cámara en mano, supongo que con estedio así, que no me acaban de convencer del todo, pero sí que tiene ciertos momentos de virtuosismo. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho como en sí mismo la canción de Prototype, me parece que está muy muy chula y que acompaña muy bien la realización. Y también tengo que hacer un pequeño apunte porque no todo va a ser así como echar muchas flores, pero esto también es muy subjetivo. Creo que el tracklist del evento podía ser bastante mejorable. Me hubiese gustado mucho que Haiki le hubiese introducido la canción de Yo no fumo tres palpes, que me parece un temazo y creo que la verdad que lo hubiese petado muchísimo y creo que es un tema que es muy carne de directo. Esto dentro de lo personal. Creo también que este directo llega, digamos, a sus peaks con el tema de Abusando por parte de Haikili y Prototype por parte de Scarface Johansson. Y sobre todo, o sea, para mí el gran momento que lo hemos mencionado antes es después de ese manifiesto en primer momento, digamos, pseudo terrorista, pues la entrada con Amadeus, cómo los artistas van entrando en plano. Y digamos la composición del plano, la puesta en escena, el atrezo, ahí sí que veo que es como un momento muy particular y realmente, o sea, por eso creo que merece mucho la pena verlo, me parece como poco muy interesante. Creo que todos tenemos muchas ganas de volver a las salas, a los directos tal y como eran en antaño, pero mientras tengamos, o los artistas, productoras, etcétera, tengan que seguir apostando por este tipo de lives, creo que deberían hacer una gran apuesta por lo que es la experiencia en sí misma, apostar por el factor sorpresa, o sea, cosas que realmente nos vuelen la cabeza, ya no solamente desde un punto de vista musical, sino hacer mezclas imposibles, jugar con las plataformas, jugar con las posibilidades visuales, jugar con la realidad aumentada, con la realidad virtual, jugar con alter egos, con personajes ficcionales, con todo esto, ¿no? Hacer cruces de medios, cruces de plataformas. Creo que hay todavía mucho camino por recorrer, creo que también, visto lo visto, tenemos tiempo. Creo que todavía pueden existir posibilidades para poder monetizar todo esto y darle un empujón, digamos, al sector de la música, y no solamente a los artistas, sino toda la gente que está detrás, ya sea técnicos de sonido, técnicos de luces, etcétera, pues seguir intentar darle un push, digamos, a todo este colectivo. También ver cómo explotar, digamos, las vías de financiación y de monetización de estos eventos, que espero que les traiga al menos un futuro positivo, porque la verdad que falta hace. Entonces, bueno, con esto tenemos el vídeo de hoy. Ya me decís si os ha gustado, si os ha sorprendido, y bueno, y nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias.